noches, bienvenidos a la cátedra número 4 de Ética Profesional. En esta oportunidad, conjuntamente con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Minuto de Dios, vamos a presentar el Código de Ética. Vamos a desarrollar la sesión en dos partes. La primera parte que tiene que ver con los principios éticos y el marco conceptual de la ética profesional para contadores, y una segunda parte. Entonces estaremos hablando sobre las amenazas que afectan a los contadores y las salvaguardas para minimizar las amenazas. Y finalmente estaremos conversando sobre el tema importante además, que es la independencia. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes aquí, compartiendo entre estas 10 universidades en este proyecto tan bonito que ha venido manejando la red para la formación en revisoría fiscal. La red de revisoría fiscal se creó hace 12 años y uno de los productos de ella es precisamente esta cátedra itinerante de ética. Tema bastante importante, no solamente para nuestra profesión. La semana pasada que participábamos en la cumbre del Instituto Nacional de Contadores, el tema central era fundamentalmente el futuro de la profesión contable, y dentro de eso se destacaba el tema de la ética. La semana pasada también tuvimos la posibilidad de asistir a un congreso en la Universidad de los Andes, donde hablaban de todas las profesiones, y el tema central también era la ética de los profesionales. Entonces, yo los felicito y los veo a ustedes privilegiados, porque ya están trabajando ese tema que es tan sensible y tan importante, no solamente para nuestra profesión, que es bastante sensible al tema de la ética por la presión de la comunidad de negocios, por supuesto, que hace nuestra profesión. Entonces yo los invito a que ustedes aprendan y apropien todos estos conocimientos que están adquiriendo durante estas 10 sesiones, porque es importante para su vida profesional. Uno a veces no le pone cuidado, pero las amenazas y todas las situaciones que se generan alrededor de esta profesión y de otras, pues es importante entenderlas. Y por supuesto nosotros tenemos una responsabilidad social, ¿sí?, dada nuestra función y dada nuestra profesión, que es responder a la sociedad con ese tema de la ética. Entonces aprovechen esos conocimientos, aprovechen sus profesores, aprovechen este proyecto, porque es hecho para ustedes, para el futuro de la profesión, que cada vez más la sociedad exige con profesionales con esas competencias éticas. Hoy nos acompañan los profesores Jimmy Velandia y Oscar Corredor de la Universidad Uniminuto, a quien les ha correspondido trabajar el tema de hoy. Entonces, bienvenidos, disfruten nuestra universidad. Bueno, buenas noches para todos. Bien, entonces primero como aclarar un poco el tema de la presentación. Esta cátedra es una cátedra que fue preparada conjuntamente por la Universidad Externado de Colombia y por Uniminuto. La doctora Gloriana Jara, que el día de hoy pues no nos puede acompañar, razón por la cual los profesores de Uniminuto vamos a resumir el tema que tiene que ver hoy con los principios éticos, ¿de acuerdo? Entonces la presentación es de la profe Gloria Nancy, y pues la preparación y demás se hizo con ella, pues le damos los créditos porque todo el alistamiento, digamos, que fue construido por ella, y pues evidentemente complementado con nuestra experiencia. Digamos que antes de iniciar es importante generar alguna reflexión de algunas
valorar algunas incidencias en el ejercicio profesional. Y vamos a trabajar el tema de los principios éticos. Cuando hablamos del tema de los principios éticos, hacemos referencia a lo que probablemente ustedes como profesionales más van a tener que cuidar, porque los principios éticos se ven amenazados en casi todas las actividades que van a realizar como contadores públicos o que realizamos como contadores públicos. Yo soy contador público, ejerzo como revisor fiscal, y el tema de la ética en el contexto social nuestro es un tema que normalmente viene a... El contexto social viene a intentar inducirnos a incumplirlo, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios al respecto, hay cifras pues, que mencionan que un porcentaje superior al 40% de los empresarios consideran que preferirían tener una mejor rentabilidad ética, una rentabilidad financiera, perdón, así tengan que sobrepasar sus límites éticos. Entonces, es lo que nos vamos a encontrar. Empresarios que tienen en alguna medida mayor interés por la rentabilidad financiera que por la situación del gobierno corporativo. No es una situación que se presente siempre, pero es una consideración que hay que tener en cuenta. Eso genera una serie de amenazas para nosotros como contadores, porque tenemos unas regulaciones muy estrictas ya incluidas en las normas, y además tenemos un marco, digamos, ético que debemos cumplir. Entonces, es importante no solamente aprenderla, sino entenderla en el contexto, porque si vemos situaciones, digamos, estadísticas de las razones por las cuales sancionan a los contadores públicos, pues efectivamente es por incumplir el código de ética, ¿cierto? Y por infringir los principios éticos. Entonces, digamos que vamos a hacer un recorrido sobre todo el tema teórico, pero pues vamos a tratar de irlo involucrando en los contextos prácticos desde la experiencia, para que cada uno pueda como ubicarse en esas posibles situaciones del ejercicio de la profesión. Entonces, algunos conceptos de la etimología. Vamos a trabajar el marco conceptual del código de ética. Entonces, un marco conceptual desde el referente etimológico, un marco desde el límite, encaja un problema. Conceptual, pues es la idea que construye una forma o un entendimiento. Entonces, vamos a tener como unos límites, unas limitaciones que están escritos y están descritos, que son de obligatorio cumplimiento para nosotros frente a un tema que es la ética. Vamos a trabajar los principios éticos. Nos quedamos con el concepto de que un principio ético es una norma o idea fundamental que rige un pensamiento o la conducta. Tenemos en la legislación colombiana 10 principios éticos. En el código de ética de IPAC, ya miramos la versión que tenemos, 5 principios éticos. Entonces vamos a irlos describiendo. Dos temas fundamentales dentro de la presentación: las amenazas y las salvaguardas. Entonces, el entorno genera amenazas. El entorno, por el mismo contexto, es hostil hacia muchos de los conceptos éticos. Vemos que en su mayoría los contadores que son sancionados por, digamos que, participar o por tallar situaciones de evasión de impuestos, principalmente, por lo menos es lo que documenta principalmente la estadística de las sanciones. Esto implica, me disculpo que me mueva algo, pero me gusta moverme para tratar de tenerlos a todos como conectados. Bien, entonces, eso implica que en algún momento de su ejercicio profesional van a tener esa amenaza. El representante legal, el dueño de la empresa, que diga: venga, ahora mismo, por estos días, con la declaración de renta, venga, ¿por qué tanto? ¿Y qué podemos hacer? Va a ser muy común. Estamos viendo en este momento declaraciones de renta que estamos pagando 4 veces más que el año pasado. Y es lo legal, ¿cierto? Entonces, la amenaza la va a traer el entorno. Entonces, el concepto, el origen del término amenaza, del latín minancia, derivado del latín mina, da indicios de sufrir algo malo o algo dañino.
Pues el indicio efectivamente es que trabajamos en un contexto económico, ¿cierto? Y vamos a tener propuestas económicas, pero pues debemos tener por encima, claro, los principios éticos. ¿De acuerdo? Las salvaguardas del francés sauvegarde, entonces salvar y guardia, salvar, librar de un riesgo y guardia, acción de guardar. ¿De acuerdo? Entonces, para una amenaza, una salvaguardia. Es uno de los aportes fundamentales del Código de Ética de IFAC que nos complementa el Código de Ética que tenemos en la Ley 43, que vamos a irlo describiendo, con las salvaguardas. Es decir, tengo unas prohibiciones, tengo unas amenazas, pero tengo unas salvaguardas, es decir, tengo una serie de actividades, podemos decir, o una serie de procedimientos que debo cumplir o que puedo cumplir para evitar materializar esta amenaza. Independencia es el tema con el que cerramos la presentación del día de hoy. Es uno de los principios de mayor relevancia, es uno de los principios seguramente que más van a ver amenazado en el ejercicio de su profesión, sobre todo en el ejercicio de la revisoría fiscal. Y cuando yo actúo como revisor fiscal y cumplo procedimientos de auditoría, pues la independencia es fundamental a la hora de hacer mi trabajo de manera transparente. Y la independencia se puede perder fácilmente. ¿Sí? Uno fácilmente puede estar involucrado en una amenaza de familiaridad o fácilmente puede incurrir en un riesgo de amenaza de coadministrar, de participar de la toma de decisiones. Fíjense que el mismo ejercicio profesional lo lleva a eso. El Código de Ética me dice que yo debo tener una competencia plena. Si yo demuestro una competencia plena, es decir, yo resuelvo los problemas, yo realizo una serie de recomendaciones que son efectivamente tratadas, que los usuarios de servicios consideran de gran calidad, pues seguramente que en el momento que vayan a tomar una decisión, me van a pedir una recomendación. Y si yo doy esa recomendación, puedo estar perdiendo la independencia. Entonces, asuma que usted es el revisor fiscal. Como revisor fiscal, usted da cuenta en su trabajo de auditoría de una serie de irregularidades o de errores en la forma en que está llevando la contabilidad. Cambian al contador porque definitivamente no logró cumplir con los requerimientos. Lo primero que le van a decir es: señor revisor fiscal, ¿me los ayuda a entrevistar? De pronto lo han visto en sus trabajos, que el revisor fiscal vaya a entrevista al contador que van a contratar, donde se ponga en esa posición de participar de la decisión, pues está administrando y está perdiendo la independencia. El día que el contador que le ayudó a seleccionar cometa un error, pues efectivamente le van a devolver a su terreno el problema, le van a decir: pero usted me dijo que era más idóneo. ¿Y usted qué estaba demostrando? Pues que usted tiene la capacidad y tiene seguramente que el conocimiento necesario. Pues le van a decir: bueno, de acuerdo a su criterio, ¿quién es el mejor? De acuerdo a su criterio, usted no puede decir quién es el mejor. Usted tiene que abstenerse en ese momento y decir: es una decisión de la administración. Pero usted puede caer en esas pequeñas situaciones, en actividades de riesgo. Y usted ni está recibiendo dinero, ni usted está involucrando, digamos, que situaciones financieras, incluso no puede percibir que es un delito, pero está dejando su independencia de lado. El día de que esa persona en la que usted confió y decidió seleccionar cometa un error, pues ese día le van a decir: pero usted es percibido, pero contratará. Situaciones que son, digamos, típicas y que son inherentes a la pérdida de la independencia. Entonces, son los temas que vamos a trabajar: el marco conceptual, los principios éticos, qué amenazas o qué amenazan los principios éticos, qué salvaguardas puedo tener o tomar para mitigar ese riesgo que me genera esa amenaza. Y vamos a hacer la conceptualización digamos, profunda de lo que es el principio de independencia. Bueno, algunos conceptos de la ética profesional. La ética profesional consiste en la búsqueda y la determinación y aplicación de principios y valores imperativos en la profesión. Tales principios deben formar parte de la ética universal,
Es decir, estamos en un contexto, no es una ética diferente, no es una ética que no exista, es una ética que hace parte de la ética, del concepto de ética universal. Se concibe la ética como el arte de ejercer adecuada y idóneamente la profesión, que permite desarrollar el trabajo profesional conforme con la singular dignidad humana, tanto en su dimensión personal como social. Recuerden que es una actividad social de interés público. Es imprescindible la aplicación de principios, valores, normas de conducta objetivamente válidos. El contador siempre debe aceptar una responsabilidad personal e ineludible por los trabajos llevados a cabo por él o por los realizados bajo su dirección. Debe guardar responsabilidad hacia quien lo contrata, brindando el más alto nivel de profesionalismo para satisfacer y cumplir los requisitos del interés público. Y ya vemos dos temas muy marcados en ese concepto de la ética profesional. Nos dice, debe guardar responsabilidad hacia quien lo contrata. Pues yo dentro de mis funciones como contador, como revisor, como auditor, pues lo mismo que tengo que observar es la ley, ¿cierto? Es mi obligación evitar exponer a quien me contrata a sanciones por incumplimiento, ¿cierto? A pérdidas, por omisión o por desconocimiento. O sea que ahí ya tengo tengo la obligación de cumplir con unas condiciones profesionales. Brindando servicios del más alto nivel de profesionalismo, lo hago si tengo la experiencia, si tengo el conocimiento, para satisfacer y cumplir los requisitos del interés público. Por eso, contador público, ¿cierto? Porque las aseveraciones, los registros, la información que yo presente en estados financieros, dictámenes y demás, que están certificados, dictaminados, atestados, pues son de interés público. Es decir, yo preparo información financiera que es de interés público. Todos se benefician de esa información y pues la obligación es que esa información corresponda a la realidad, ¿cierto? Y que esté elaborada de acuerdo a unas normas y a unos principios. Entonces ya vamos, digamos que llegando a esa parte fundamental de si el interés es público, pues yo debo ponerme en el lugar del otro, el que va a recibir o a leer la información que yo entrego o el informe que yo estoy entregando o dictaminando. ¿De acuerdo? Interés público. Más adelante ampliamos más el tema. Que permitan que dividan la información en sus sistemas, profesionalismo reconocido por sus clientes, empleadores y otros interesados, óptima calidad de brindar los servicios profesionales llevados al más alto nivel de ejecución, confianza en las normas de ética que gobiernan la prestación de dichos servicios o desempeño. Que digamos que la propuesta de algunos pilares para el ejercicio, digamos, responsable de la profesión, pues la experiencia, sumamente importante la experiencia. De hecho, está también en una norma, ¿no? Mucho de lo que tenemos en principios, de lo que tenemos en normas, es aplicable por obligación en Colombia. Yo no puedo recibir una tarjeta profesional si no certifico experiencia. Es decir, desde allí comienza independencia, casi como el principio fundamental para poder realizar de manera objetiva mi trabajo. La actualización profesional, evidentemente, si no me actualizo, y es un ejercicio de toda la vida, y es un ejercicio complejo, pues el mercado primero me va a sacar de circulación, salgo del mercado, y segundo, estoy exponiendo a mi cliente a riesgos. Si yo no estoy actualizado y me comprometo a realizar una serie de actividades que desconozco, pues me estoy exponiendo a riesgos, estoy exponiendo a riesgos al usuario de mis servicios. Transparencia y credibilidad dentro de esos aspectos de la ética y de la moral. Bien. Entonces, tenemos desde el año 90, con la ley 43, un marco conceptual, un código de ética, un marco conceptual
de esos principios éticos, ¿de acuerdo? En el año 90 entra en vigencia la Ley 43, que tiene un título dedicado a todo el Código de Ética. Actualmente, por disposición legal, a partir de la entrada en vigencia del decreto 2420 en el año 2015, pues se adoptaron las normas de aseguramiento de la información, y entre las normas de aseguramiento de la información se incorporó el Código de Ética de la IFAC. Se incorpora en diciembre de 2015 y a partir de esa fecha ha tenido varias modificaciones o varias actualizaciones. Una en el mismo diciembre del 2015, otra en diciembre de 2016, de tal suerte que en este momento, digamos que como para tener claridad en ese marco conceptual, tenemos un código de ética de IFAC vigente en Colombia que fue publicado en 2014. Es el que está vigente por norma en Colombia. Aunque ya existe un código de ética de la IFAC versión 2018, pero ese no ha sido actualizado a este decreto inicial, que es el decreto 2420. Quiere decir que para los temas normativos y legales, el que está vigente en Colombia es el que fue divulgado en 2014. ¿De acuerdo? Ese hace parte del decreto 2420 del año 2015, que se ha venido actualizando. Lo encuentran en el anexo 4.2. Seguramente que en un tiempo no muy lejano tendrán que actualizar la versión para incorporar los cambios de la versión 2018. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre la versión vigente, pero vamos a ir aclarando algunas situaciones que van a llegar nuevas con el de la versión 2018, y pues todo lo vamos a venir complementando con la Ley 43. Bien, entonces, la Ley 43 tipifica el marco conceptual, los principios, me hace algunas, digamos que recomendaciones, existen algunas prohibiciones. En su mayoría, esa Ley 43, digamos que es normativa, regula la profesión, pero digamos que no contempla en muchas circunstancias casos o casuística. Lo que sí, digamos que tiene ampliamente definido el Código de Ética de IFAC, porque cuando me definen amenazas, cuando me definen salvaguardas, pues son más explícitos a la hora de definirme los principios. Digamos que en las conclusiones, pero me parece importante tomarlo ahora, si bien es cierto tenemos dos normas, Ley 43, que es de obligatorio cumplimiento, de hecho esa Ley 43 es sobre la que el Tribunal Disciplinario pues emite sus sanciones, y tenemos el Código de Ética de IFAC, que también es de obligatorio cumplimiento y que pues debemos armonizarlos. Podríamos considerar que ese Código de Ética de IFAC complementa la Ley 43. Todos los elementos que están en la Ley 43 los encontramos también en el Código de Ética de IFAC relacionados en algún lugar. No necesariamente todos como principios, pero todos están efectivamente contenidos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos Ley 43 y tenemos Código de Ética de IFAC. Versión 2014 para Colombia, pero internacional ya está versión 2018. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el marco conceptual de la Ley 43? El marco conceptual de la Ley 43 dice que es la declaración de los principios, que constituyen el fundamento esencial en el desarrollo de las normas sobre la contaduría pública. Dice que la contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad. En el Código de Ética de IFAC lo encontramos como satisfacer las necesidades del interés público. Sí, básicamente nos lleva a lo mismo, ¿cierto? En el local dice que las necesidades de la sociedad, y en el Código de Ética de IFAC dice que es para satisfacer necesidades de interés público. Dice que el contador público es un depositario de la confianza pública, que da fe pública cuando su firma y su número de tarjeta profesional suscriben un documento en el que se certifica hechos económicos.
La conciencia moral, la actitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia. La conciencia moral, ¿por qué? Porque nadie le va a generar a usted una alerta cuando se le presenta una amenaza contra sus principios éticos. Es decir, todo el ejercicio de la ética es de juicio profesional. Usted tiene que identificarlo, nadie le va a decir cómo. Y no hay una lista de amenazas. Hay unas recomendaciones y hay unos casos, pero pues cambian todos los días y cada contexto es distinto. Entonces el Código de Ética Internacional pues efectivamente contempla una serie de amenazas y de salvaguardas que son genéricas, que han sido, digamos, constantes, pero no necesariamente son todas las amenazas. Es decir, que su juicio profesional tiene que estar presente también para identificar. Actitud profesional debe estar actualizado. Es una obligación, porque un error en nuestra profesión cuesta dinero y puede costar mucho más, pero eso ya lo veremos en sesiones posteriores. Y la independencia mental, nuevamente la independencia como el principio que rige el ejercicio transparente de la profesión sin tener incidencias de terceros. Se debe considerar y estudiar al usuario como un ente económico separado que es, relacionándolo con las circunstancias particulares de su actividad para aplicar técnicas y métodos más adecuados en el trabajo encomendado. Entonces, aquí existe una relación, o podemos hacer una relación con el marco conceptual de la ley, del Código de Ética de IFAC. Entonces, cada cliente es único. Cada trabajo, cada encargo de aseguramiento es único. Implica que yo debo conocerlo. ¿Conocerlo para qué? Para identificar los riesgos que pueden estar presentes en ese trabajo que yo estoy contratando. ¿Riesgos de qué? Yo puedo tener riesgos o amenazas contra esos principios éticos. El marco conceptual de IFAC, digamos que es un poco más dado hacia el procedimiento, y el procedimiento dice que yo debo, digamos que reconocer el contexto de lo que estoy contratando, conocer al cliente, identificar en el cliente las amenazas y generar las salvaguardas necesarias para que esas amenazas al mi cumplimiento ético sean mitigadas, y sean mitigadas hasta el mínimo posible, que es aceptable, ¿cierto? Llegar a un mínimo aceptable, e incluso me plantea que si no me es posible mitigar esa amenaza, pues yo debo hacerlo a un lado y, digamos, renunciar o apartarme del encargo. Entonces, este marco conceptual, esta es la parte en azulito, dice, el código establece, cuarto párrafo, quinto párrafo, el código establece un marco conceptual en el que se requiere que el profesional de la contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. ¿Cierto? Tengo que identificar las amenazas, debo entender los principios, primeramente, ¿cierto? Identificar lo que amenace a esos principios, entender en ese entorno qué puedo utilizar como salvaguarda, si existe una salvaguarda para ese riesgo de, digamos, de pérdida o de amenaza de conflicto frente a mis principios éticos, aplicarlo para reducirlo al máximo hasta llevarlo a un término de aceptable o eliminarlo si es posible, habría que evaluar, o en últimas, pues lo elimino si me hago a un lado. Si definitivamente no me es posible mitigar ese riesgo, pues tengo la obligación de hacerlo a un lado y evitar incidir en una conducta que no sea ética. Esta es la estructura del Código de Ética que está en la Ley 43, y esta es la estructura del Código de Ética de la IFAC que está vigente para Colombia, ¿cierto? Que tiene tres partes, pero no es el que está vigente internacional. O sea, esto es versión 2014. Entonces, en el Código de Ética de la Ley 43 está el Código de Ética Profesional en título 1. Hay un título que habla de la relación del contador público con los usuarios de sus servicios, un título que habla de la publicidad, hay un título que habla de las relaciones del contador público, de las relaciones entre colegas,
un título que habla del secreto profesional y de la confidencialidad y de las relaciones del contador público con la sociedad y con el Estado. Así están denominados los títulos. Para el caso del Código de Ética del IFAC, versión 2014, cuatro partes: aplicación general del código, que es donde están contemplados los principios, profesionales de la contabilidad en ejercicio y profesionales de la contabilidad en la empresa. Parte B para contadores que realizan la actividad de manera independiente y parte C para quienes lo realizan de manera dependiente en empresa. Para la versión 2018 se incorpora una parte que habla puntualmente de la independencia. Es decir, es tan importante el ejercicio de la independencia que tiene un apartado completo. Porque digamos que la independencia además involucra otros dos principios importantes, casi que 3 principios importantes, que yo debo evitar comprometer. Además de la independencia, si yo pierdo la independencia, probablemente pierdo la objetividad. Y es uno de los principios fundamentales para el ejercicio de la profesión. Bien, aquí hay una relación donde encontramos los 10 principios éticos que están descritos en el Código de Ética y los 5 que están en la parte A del Código de Ética del IFAC. Ley 43 versus Código de Ética del IFAC, versión 2014. Entonces, vamos a hacer como un comparativo, vamos a describirlos, vamos como a entenderlos y vamos a determinar algunas, digamos, similitudes que existen entre un código y el otro. No hay algo que sea totalmente nuevo. Todo lo que está contenido en la ley 43 lo encontramos probablemente de manera distinta en el Código de Ética. Entonces, el primer principio, para el caso de la ley 43, la integridad. Uno hace la recomendación de mantener incólume la integridad moral, actuar con rectitud, actuar con probidad, honestidad, dignidad y sinceridad. ¿Cómo la vieron? ¿Fácil? Actuar con integridad moral, rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad. ¿Fácil? ¿Sí? En ese estándar nos espera el ejercicio de la profesión. ¿Fácil? ¿Todos cumplimos? ¿O no tan fácil? No es tan fácil. No es tan fácil porque fíjense que si fuera tan así, no existirían profesionales sancionados ni empresas que cometan actos ilícitos, porque detrás de cada acto ilícito, detrás de cada actuación, sobre todo el fraude corporativo, existe un contador y probablemente un auditor. O sea, mínimo hubo 2 y de pronto un equipo de auditoría, es decir, hubo más de uno. Entonces es complejo actuar con sinceridad, con honestidad, con probidad, con diligencia. Es todo un reto. O sea, una cosa es verlo ahí en el papel y otra cosa es ver las conductas que cometen los colegas una vez se gradúan y por las cuales son sancionados y que a futuro pues en otras sesiones las van a abordar con mayor profundidad. Entonces, ser íntegro desde el referente profesional y de ser una persona honesta en todo lo que hace, en su actividad, en la presentación de su información, en el cumplimiento de sus objetivos, en el cumplimiento de las normas. Ser íntegro es todo un reto. Pues no es solamente limitarse a leerlo y a entenderlo. Para el Código de Ética del IFAC dice: la integridad es ser franco,
honesto en todas las relaciones profesionales, franco y honesto, que ya está reducido a 2 acciones, pero franco y honesto ya igual contempla una serie de compromisos profesionales grandes. ¿Listo? Cuando hablamos de fraude corporativo, ese que se comete en la cabeza de la organización, ¿cierto? En la gerencia, entonces encontramos la evasión de impuestos. ¿Qué otra? ¿Qué más se comete por allá? Con los estados financieros. Inflan los ingresos, disminuyen los costos, es decir, que maquillan los estados financieros, hacen el ejercicio de la contabilidad creativa y hay un contador. Cuando se certifica unos ingresos sin soporte, eso es contabilidad creativa. No necesitamos una certificación por contador público en los soportes. No, yo vendo como 10 millones de pesos. ¿Soporte? Si no me lo soportan, pues yo no, si me lo certifico sin el soporte, pues no estoy siendo honesto ni estoy siendo franco. Es decir, quien recibe esa certificación puede estar recibiendo perfectamente una mentira. Y es algo simple. Es algo, digamos, de unas magnitudes bajas. Y si lo hace en el contexto de una empresa, y si lo hace en el contexto de una multinacional, pues uno encuentra los grandes casos de escándalos que hemos visto en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, y en otros contextos. Bien. Objetividad. Lo define como imparcialidad y actuación sin prejuicios. En el código ético hay no permitir que prejuicios, conflictos de intereses o influencias indebidas prevalezcan sobre el juicio profesional. Digamos que en el ejercicio de la objetividad, sobre todo cuando actúa el contador público como auditor o como revisor fiscal, la objetividad se consigue fácilmente. La objetividad se logra con un buen procedimiento y con unas buenas pruebas. Las pruebas tienen que ser irrefutables. Si la prueba es irrefutable, su objetividad también lo es. Lo que indica a que usted no puede lanzar juicios si no tiene las pruebas, si no tiene la evidencia, si no ha recolectado la evidencia clara y suficiente para poder emitir una opinión. La objetividad se pierde fácilmente. El ser humano, por naturaleza, tiende a perder la objetividad porque sesga su juicio. El ser humano va observando y de lo que va observando va generando un juicio, el que sea, bien o mal. Entonces decirle a una persona normal, ustedes y como yo, que en el ejercicio de su profesión no sea como el ser humano normalmente es, pues es complejo. ¿Sí? No juzgue, no genere interpretaciones, no se predisponga, sea objetivo, dele a cada quien lo que corresponde. ¿Qué nos puede permitir esa objetividad? La prueba, la evidencia. Cuando usted recolecta la evidencia, y la evidencia es suficiente, pues su objetividad ya estuvo a prueba. O sea, yo tuve una percepción de la situación, fui y la comprobé, y con la prueba ya puedo o ratificar esa percepción que tuve, ¿cierto? Pero cuando emito un juicio lo hago basado en una prueba donde mi objetividad ya fue comprobada. Se pudo cumplir o pudo no cumplirse, pero no lo hago a partir de lo que probablemente escuché. Me dice que no tenga la influencia de terceros, que no tenga la incidencia o la influencia de terceros, de personas externas. Entonces no puedo partir de la base de lo que escuché o de lo que me dijeron. Tiene que ser de la base de la... O sea, tiene que estar basado en la realidad comprobada.
independencia, ya vemos que hemos hecho el ejercicio de la independencia. En nuestro código de ética en la ley 43 dice que hay una independencia mental y una independencia de criterio que se refiere al juicio profesional. Aquí en la aplicación del código no está puntualmente descrito, está en la parte B del código de ética de la no está en la parte A. Y en el nuevo código es un apartado nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, la independencia es un valor fundamental que usted debe tener en el ejercicio de su profesión. Si usted pierde la independencia, perdió todo por lo que se esforzó estudiando. Perdió todo por lo que se ha esforzado en la construcción de un prestigio profesional. Y se pierde la independencia de muchas maneras. Hay muchas recomendaciones al respecto que nos da el Código de Ética del PAC, pero vamos a nombrar algunas más adelante en las amenazas por desampararlos. Entonces se pierde la independencia cuando, por ejemplo, tiene un vínculo de familiaridad. Entiende la familiaridad no solamente como familia, sino como un vínculo que también puede ser generado socialmente desde la amistad. ¿De acuerdo? Entonces, ese vínculo de familiaridad puede llegar a convertirse en un riesgo de pérdida de independencia. ¿Por qué? Usted ya conoce al cliente, conoce al dueño de la empresa, ha trabajado por años con él, conoce hasta su familia, llega el momento de una situación del entorno, se subió el dólar, se bajó el dólar, la empresa se fue a pérdidas, entonces le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted es parte de la familia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si usted le plantea el escenario de miremos qué vamos a hacer, pues usted ya está exponiendo su independencia. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Yo le puedo hacer unas recomendaciones, pero usted es el que va a decidir qué va a hacer. Mis recomendaciones, ese es otro tema complejo, porque hacer una recomendación debe implicar el cuidado necesario para impedir que esa recomendación se convierta en una decisión. Es decir, que a mí me digan que yo decido. El ejemplo que les planteé hace un rato acerca de la contratación de contado, yo puedo recomendar, pero mi recomendación no puede convertirse en una incidencia para decidir. Responsabilidad. Se establece principios para todos los niveles de la actividad contable, promueve la confianza de los usuarios, compromete la capacidad calificada. Responsabilidad, digamos que ya es una actitud propia del contador en el ejercicio de sus funciones. Una muy importante, la confidencialidad. Confidencialidad estricta y la reserva confidencial y la reserva profesional, perdón. En el Código de Ética del PAC, no divulgar información confidencial a terceros y usarla para beneficio propio. Coinciden las dos. Ese es un tema también complejo. La confidencialidad es un tema complejo. Normalmente, por la construcción del perfil del profesional. ¿Sí? El Código de Ética hace muchos planteamientos, el Código de Ética de PAC, hace muchos planteamientos acerca de ese ejercicio de la confidencialidad. Esas recomendaciones, muy básicas, que también en el 43, como que yo no puedo compartir la información que tengo del cliente, digamos que a manera libre. No puedo hacerlo para tener un beneficio propio o para beneficiar a otro. Solamente puedo, digamos que, compartir esa información por una disposición legal o por un requerimiento también normativo o legal. Entonces, me requiere una entidad de control, me requiere una superintendencia, la Junta Central de Contadores, la Fiscalía, requiere como auditor mis papeles de trabajo o como contador de información para ser auxiliar de la justicia
pues ahí la confidencialidad no aplica. Es decir, yo en ese momento no puedo decir, no, yo no le traigo la información, porque es un ente que realiza actividad de inspección, de vigilancia y de control. Es decir, en ese momento el principio de confidencialidad no aplica. Es decir, es una de las circunstancias en las que no tendría esa restricción. Cuando el cliente me autorice, si el cliente me autoriza a entregar la información, a compartirla por alguna circunstancia, pues la información es de él, y si estoy taxativamente autorizado, pues digamos que ahí no estoy incumpliendo el principio de la confidencialidad. En todos los demás casos, pues no puedo hacerlo. En todos los demás casos debo guardar reservas sobre la información que tengo. No solamente mientras esté trabajando en la organización, sino también cuando me voy de ella. El código de ética de parte hace algunas recomendaciones importantes en las que me dice, bueno, cuando usted trabaja en una empresa y se fue de ella, usted adquirió una serie de conocimientos, de técnicas y demás que usted las llevó a conocer y que las puede aplicar. Entonces, parte del conocimiento, usted no está llevándose la información, sino la experiencia. De otra manera, estaría violando el código de ética. Le da alcance no solamente al contador o al auditor, sino al personal que trabaje con él. Entonces, en mi ejercicio como auditor, yo tengo mi equipo de auditoría y cualquiera de los miembros de auditoría tiene que también cumplir el principio de confidencialidad. Es decir, la información no puede salir sin la debida autorización de la compañía. Siguiente, observancia de las disposiciones normativas, aplicar disposiciones profesionales y los procedimientos y observar las recomendaciones. Pues básicamente nos invita a estar actualizados y efectivamente en el código de ética de IFAC pues genera digamos que una relación con esa actividad de estar permanentemente actualizados. Y yo digamos que conozco la ley, estoy en la obligación de cumplirla, no es una opción, tengo que cumplir la ley, tengo que velar porque se cumpla, y genera una amenaza también constante. Algún usuario de los servicios que usted preste puede, digamos que, invitarlo o pretender incidir en que usted no cumpla las normas porque no cumpla la ley. Los planteamientos que les he hecho, pues, en los ejemplos se ha contextualizado. Competencia y actualización profesional. Eso es una de las principales, es contar con capacidad y idoneidad necesaria para el cumplimiento del trabajo. Actualización permanente de los conocimientos. Ese es todo un reto. Esa en la contabilidad pública es todo un reto. Digamos que desde mi experiencia profesional salimos de una y nos meten en la otra, ¿no? Eso es una tras otra. Salimos de una reforma tributaria, entramos a normas internacionales, nos meten a otra reforma tributaria, nos vamos para la facturación electrónica, no es, se nos viene la reforma tributaria, no es una opción, y es una opción que demanda. Es decir, estar actualizado demanda, no es sencillo. Mientras uno está estudiando, pues uno espera, digamos, que llegue a sus salón de clases de actualización. Pero cuando termina su carrera, cuando sale, pues ya tiene que generar los medios para mantenerse actualizado. Y son muchas las normas que cambian. Y depende también del sector en el que yo esté trabajando. Entonces, es una tarea de nunca terminar. Pensaría yo que todos los años hay una norma que tenga que actualizar, o por lo menos en esta última década ha sido todo un reto para los contadores y revisores fiscales mantenerse actualizados. La sola entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera sacó del mercado a muchos contadores que dijeron, yo no me voy a actualizar, yo con esto ya no voy, y no lo hacen. Yo ya toda la vida me maté, que ya no voy a hacerme más a eso. Y se sale en un año y cuando intentan volver, ya no hay cómo. Ya después de 2 reformas tributarias, una facturación electrónica, ya seguramente que no. Él solo usa las tecnologías. Si usted no se actualiza, no usa las tecnologías, el mercado también no va
lo va descartando. En el código de ética del IFAC tenemos, digamos que, 2, competencia y diligencia profesional, mantener el conocimiento y la actitud profesional estando actualizado en las normas técnicas y profesionales. Y el comportamiento profesional, que es cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias, que digamos que va con observaciones y disposiciones normativas, y evitar actuaciones que desacrediten la profesión. Este viene a tocar otro de los nuestros. Difusión y colaboración. En el Código de Ética de la Ley 43, contribuir al desarrollo y dignificación de la profesión, imperativo social y profesional. Voy a leer los 3 últimos, ¿no?, que se relacionan. Respeto entre colegas, sinceridad, buena fe y lealtad son condiciones básicas del ejercicio de la profesión. Respeto entre colegas y la conducta ética. Observar elevados conceptos de moral universal en razón a la función social. Vienen más o menos vinculados con el comportamiento profesional, cuando me dice que debo evitar actuaciones que desacreditan a la profesión. Es decir, yo a la profesión la desacredito cuando actúo mal, cuando la expongo, o cuando soy desleal con un colega o desprestigio al colega. Es decir, que todo viene involucrado en esa sola síntesis. Yo llevo en alto el nombre de la profesión cuando cumplo los principios éticos, cuando estoy actualizado, cuando mi trabajo lo realizo con un alto nivel de calidad, cuando le doy alto de dignidad a la profesión y además respeto a los colegas, y trabajo también con la intención de dignificar el trabajo de ellos. Algo que por ahí en el ejercicio de la profesión es cuestionable, porque muchos estarán por allí pensando, pero tengo por allá en la empresa un revisor fiscal que solo va a pasar la cuenta de cobro a veces, y eso, pues la manda por correo electrónico, ¿cierto? ¿Qué ocurre? No dignifica la profesión. Ahora, algo que más adelante ya lo aclararemos, cuando usted como profesional de la contaduría pública tenga conocimiento de una actuación en contra de los principios de ética, está en la obligación de denunciarlo. También. Ese que no aparece, ya ni para enviar la cuenta de cobro. Antes por lo menos iban a firmar los impuestos, ya los firman desde la casa. Allá en Babuchas, firman en la casa, después pasa la cuenta de cobro, la envía por correo y le conocen la voz para decir, ya me consignaron. Usualmente es una situación muy común, desprestigia el ejercicio de la profesión. ¿Qué mensaje envía? Es que estudiar contaduría pública es estudiar para que le paguen a uno por firmar un impuesto. O sea, me pagan por firmar. Ese es el mensaje que están enviando esa persona que desprestigia la profesión. Espero que ninguno de ustedes haya decidido estudiar contaduría pública porque tenga esa percepción. Esperaría. Es que me pagan por firmar el impuesto. Porque eso hay y hay mucho. Afortunadamente, la fiscalización ya inició de manera drástica, ¿verdad? Que esperamos que esos principios, ese principio de difusión, colaboración, respeto entre colegas y conducta ética, que a veces se ve como tan vulnerado en el ejercicio de la profesión, se vuelvan a enaltecer desde el control, desafortunadamente, porque el Código de Ética lo contempla e invita a los colegas a denunciar a esos profesionales que incumplen el Código de Ética. Pero no es muy dada. Podemos afirmar que la cultura en Colombia no está muy dada a denunciar. Se ha perdido mucho ese compromiso social de la denuncia, que se han desacreditado algunas instituciones, pero bueno, esa digamos que es otra circunstancia como para otros ámbitos y otros debates. Entonces, verifiquemos Código de Ética del IFAC, la integridad está contemplada en la Ley 43, la objetividad también, competencia y diligencia profesional también está contenida en la Ley 43, la confidencialidad también es contenida en la Ley 43 y el comportamiento profesional que se encuentra en varios de los principios que están dentro de la Ley 43, es decir, que ahí podemos decir que son complementarios, es decir, que nuestro marco
normativo de la ética profesional es un marco normativo que coincide en buena manera con el marco normativo internacional. ¿Qué sucede con ese marco normativo de la Ley 43? Pues hace una descripción conceptual. Existen, pues, aparte de la Ley 43, existe el Código de Comercio, que también incorpora una serie de prohibiciones, de inhabilidades, sobre todo cuando ejerzo como revisor fiscal, pero no me lleva a resolver el problema. Me dice que está prohibido, pero no me dice cómo evitar meterme en el problema. Cosa que sí hace el Código de Ética del PAC, que me identifica las amenazas, me las clasifica, hay algunas descripciones, digamos, de casos, y me hace unas recomendaciones de salvaguardas para esas amenazas que puede llegar a encontrar cuando usted ejerce su profesión frente al cumplimiento de los principios. ¿De acuerdo? Bien. El Código de Ética contiene otros títulos. Vamos a describirlos rápidamente. Entonces, el título 2 habla de las relaciones del contador con los usuarios. Entonces arranca describiendo un alcance de responsabilidad. Él no está escrito, pero ese primer ítem dice que el revisor fiscal, o sea, el contador, cuando actúe como revisor fiscal, no es responsable de los actos administrativos. Cuando actúa como revisor fiscal, no tiene responsabilidad por los actos administrativos. Revisará prestar servicios que interfieran en el libre y correcto ejercicio de la profesión. Es decir, que si usted no cuenta con los argumentos suficientes para realizar su trabajo con independencia, rehusará prestar los servicios. No lo da como opción. La ley 43 le dice: usted rehusará prestar los servicios cuando interfiera en el libre y correcto ejercicio de su profesión. Se excusará de aceptar o ejecutar trabajos cuando no exista idoneidad. Le dice: no acepte esos trabajos en los que usted no se considera idóneo, no tiene la experiencia. Le exige tener experiencia para aceptar un encargo de auditoría, un trabajo de contabilidad. Existe una prohibición taxativa. ¿Por qué lo prohíbe? Porque si usted no conoce el sector, si usted no conoce al cliente, si usted no conoce el marco normativo, pues usted expone al cliente a riesgos y usted se expone también a riesgos. Entonces usted no puede llegar a trabajar en un sector que desconoce. Si usted es el responsable y no lo conoce, pues no es el responsable, es el irresponsable. ¿Cómo va a realizar usted una inspección o una auditoría sobre algo que no conoce? ¿Cómo hace una auditoría de cumplimiento si usted no conoce las normas? Pero yo he trabajado toda la vida en este sector y me sé las normas, me sé las leyes. Perfectamente usted puede, a partir de esa experiencia, cumplir con esta recomendación del Código de Ética. Ahí sí lo puedo aceptar. Mi experiencia es lo suficiente, porque conozco. No me expongo a riesgos, si no me expongo a riesgos, a quien contrató mis servicios. Podrá interrumpir los servicios cuando el usuario incumpla con las obligaciones o reciba atención de otros profesionales. Entonces, yo realizo, digamos que un acuerdo, un contrato. Si existe un incumplimiento, ese incumplimiento y ese contrato además tienen que observar las mismas salvaguardas. Es decir, si yo, por ejemplo, contrato un encargo de auditoría, pues yo, desde el mismo cumplimiento normativo, allá en la línea 210 me dice: bueno, haga los siguientes requerimientos: acceso al personal, a los documentos, para poder hacer una auditoría. Y lo contrato así, porque yo necesito tener alcance.
Pero si cambian las condiciones y me dicen, no, ahora usted puede auditar todo menos la tesorería, pues me están limitando las posibilidades y el alcance, pues definitivamente yo tendré que considerar continuar con ese encargo porque cambiaron las condiciones y me las cambiaron. Es decir, que yo no puedo garantizar la prestación de los servicios como el primer día, porque hubo una decisión de cambio, o porque otros profesionales, además que eso podría perfectamente entrar en el derecho del ejercicio ideal de la profesión, pero otros profesionales realicen una asesoría. Entonces yo puedo considerar no continuar, porque ya usted tiene otro criterio y otras, digamos, puede tomar otras decisiones basado en el criterio de conformidad con su capacidad científica y técnica. Es un tema también complejo, pero digamos que vayamos a lo que nos invita la norma, a hacer un cobro equilibrado y justo por lo que sé y por lo que hago. El mercado está por ahí mal logrado también, ¿cierto? Hay una serie de profesionales que incumplen ¿qué principio de código de ética cuando cobran 100.000 pesos por día? Cuando cobran 50.000 por una declaración de renta. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué principio están vulnerando? Pues, no, digamos que pueden ser competentes profesionalmente, sí pueden tener las capacidades, pero ¿qué están haciendo con la profesión? Desprestigian, ¿cierto? Desprestigian la profesión. Y de eso hay. Entonces, el ejercicio de los honorarios pues es un ejercicio que tiene que ser serio y responsable. Porque es que fijo los honorarios de acuerdo a la responsabilidad que tengo. Entonces el tema de la responsabilidad ya lo abordaremos en otras cátedras, pues las responsabilidades son serias y son estrictas. Es decir, no es para tomarlo deportivamente. Las responsabilidades son altas. Si las responsabilidades son altas, los riesgos son altos. Y en el ejercicio, por ejemplo, de valoración financiera, si el riesgo es alto, ¿cómo tiene que ser la rentabilidad? ¿Cierto? Si el riesgo es alto, la responsabilidad tiene que ser alta. Entonces, esta parte de las relaciones del contador con los usuarios, en la ley 43 indirectamente me brinda, o bueno, digamos que me genera una serie de prohibiciones. Esas prohibiciones, digamos que siendo un poco propositivo, podrían considerarse también salvaguardas. Esta sección de las relaciones con los usuarios hace referencia a una serie de actividades que están prohibidas para mí como contador o como revisor fiscal y me van a beneficiar porque me van a mitigar riesgos. Por ejemplo, la ley 43 establece que en la relación con los usuarios no debo evitar tener vínculos como auditor externo, como revisor fiscal, debo evitar tener vínculos con familiares, es decir, no puedo acercar ser el revisor fiscal de una empresa que sea de un familiar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo acepto ser revisor fiscal de uno de mis familiares? Bueno, si van a tener una sanción, indiscutiblemente van a tener una sanción. Desde el referente de los principios éticos, ¿qué va a ocurrir? Pierdo objetividad, pierdo independencia, ¿cierto? Entonces me dice, ¿con familiares? No. ¿Listo? Me dice que no puedo contratar con personas que sean allegadas a mí, que sean amigos, cercanos, por la misma circunstancia. ¿Listo? Y con personas que no sean cercanas a mí, es decir, con personas que yo puedo considerar como enemigos, por decirlo de alguna manera, ¿será que soy objetivo e independiente? Es decir, que lo puedo aceptar. ¿Cierto? Entonces me dice, no acepte ser el revisor fiscal ni de sus familiares, ¿listo? Ni de empresas con las que haya tenido algún tipo de vínculo
y me genera una serie de prohibiciones. Me dice, usted no puede ser contador y auditor al mismo tiempo. Parece apenas lógico, ¿cierto? Porque desde el principio de autoprevisión yo no puedo hacer y revisarme. Concentraría mis funciones. No puedo ser contador y revisor. Pero curiosamente, si ustedes se sientan a explorar las conductas éticas por las que sancionan a los contadores, esa es una que la encuentran. Tal vez no con un alto grado de incidencia, pero la van a encontrar. Está descrita allí. Y si usted entiende qué es un principio y entiende qué es la ética, usted entenderá que no puede cumplir las dos funciones, porque usted no puede hacer la contabilidad y dictaminarla. Ni siquiera tendría que estar escrito. Ser juez y parte, correcto. Ni siquiera debe estar escrito, pero está escrito. Además me genera otras prohibiciones que también son salvaguardas. Me dice, usted no puede pasar inmediatamente de ser contador a ser auditor externo o revisor fiscal. Es decir, hoy soy el contador y mañana amanezco siendo el revisor fiscal. No está permitido. ¿Por qué? ¿Yo qué reviso? Información financiera histórica, ¿cierto? Entonces yo voy revisando, pues puedo encontrar mis errores de ayer. Entonces me dice que debo esperar un tiempo prudencial para poder aceptar esa transición entre contador y revisor fiscal, y me dice 6 meses. Antes de 6 meses no lo puedo aceptar. Y lo contrario, cuando he fiscalizado a una empresa, cuando lo he hecho como auditor, cuando lo he hecho como revisor fiscal, o cuando lo he hecho en cumplimiento de funciones públicas, no puedo inmediatamente pasar a ser contador o a ser empleado. Realmente el código dice no puedo ser empleado ni contratista. Es decir, yo no puedo haber fiscalizado a la empresa hoy siendo, por ejemplo, funcionario de la DIAN y mañana soy asesor. Pues hay un conflicto también de intereses. Entonces ahí me exige un año para poder pasar de la fiscalización que yo realicé o el auditor o revisor fiscal para asesorar a la empresa, ser un empleado, hacer la contabilidad, un año. Entonces, son 2 caminos. Nuevamente, si usted explora allí en la página de la Junta Central de Contadores, ese tipo de conductas por las que sancionan, la van a encontrar. Y está específicamente descrita en el Código de Ética. Y volvemos a lo mismo, no tendría ni siquiera por qué estar escrita. Es apenas claro que yo no puedo ser juez y parte en una actividad, menos donde yo actúo dando público. Entonces yo no puedo participar de las dos situaciones. Ahí está resumida buena parte de lo que está en las relaciones del contador con los usuarios. No lo leo, ya tengo material de lectura. De la publicidad, un título particular de la publicidad hace referencia a que yo no puedo hacer publicidad engañosa, por decirlo de alguna manera. El código de ética del PAC lo amplía y dice tampoco utilizar publicidad que desprestigia la profesión, que genere o que digamos que vaya en contravía del bienestar de los colegas. Pues yo no puedo publicitar lo que no sea real, lo que no vayan a cumplir o que vaya a generar un desprestigio para la profesión o para un colega. ¿Listo? Entonces debo ser cuidadoso con la publicidad que realizo. Relación del contador público con los colegas. Se le pide al contador público sinceridad, buena fe, lealtad. Hay unas indicaciones particulares ahí a no sustraer la clientela de los colegas,
no voy a evaluar a los empleados de las empresas de los colegas. Hay una aclaración por aquí en el código de ética que digamos que hace mejores descriptores y dice, salvo que la persona sea quien venga a buscar el trabajo, no que yo vaya a ir a buscarlo. Vuelve a ser de juicio profesional, es de criterio, ¿cierto? No me voy a ir a donde el colega a quitarle los clientes, a quitarle los empleados, porque estoy actuando en contra del código de ética. ¿Y qué pasa si actúo en contra del código de ética, que es una ley? Puedo ser sancionado disciplinariamente. Esto es importante y ahí se refiere a si tiene conocimiento de actos que atenten a la ética profesional, deberá informarlos. ¿Cuál fue el ejemplo que les di? Por ejemplo, ¿cierto? Luego de impuestos. ¿Dónde más se atenta contra la ética? Los contadores, ¿dónde lo pueden evidenciar ustedes en sus empresas, los que trabajan en contabilidad? ¿Qué ve uno recurrentemente? El ejemplo que le daba con los revisores fiscales, que no van, no tienen un procedimiento de auditoría, no hay una planeación, no hay una evidencia. El examen sale de un formato copiado del año pasado, a veces hasta con las fechas del año pasado. ¿Pasa? ¿Pasa? Entonces, tengo, sí, como contador público, llego a encontrar o a detectar este tipo de situaciones, tengo la obligación de denunciar. ¿A dónde lo denuncio? A la Junta Central, ¿cierto? Para que se lleve a cabo las medidas disciplinarias. Entonces, en muchas ocasiones, la responsabilidad también es de nosotros los contadores, porque como yo les decía, no existe la denuncia. Pues si la denuncia no llega, la actuación tampoco va a llegar. ¿Perdón? Secreto profesional y confidencialidad. Ya digamos que habíamos hecho referencia a la confidencialidad en los principios, ¿cierto? El secreto profesional, en los que debo resguardar la información del usuario de mis servicios en pro del bien de mi cliente, pero en pro del bien común. En algunas circunstancias, pues esa confidencialidad debe por ley, digamos que se permite romperlo cuando se requirió por una entidad. Hay un tema interesante, digamos que a considerar, es cuando realizo labores como docente, como catedrático. Entonces me dice el código que puedo hacer uso de los casos sin mencionar ni las empresas ni las personas. Así que puedo hacer uso del caso y eso no se considera vulnerar la confidencialidad. El código de ética del PAC me dice que mientras esté en la empresa y aún cuando esté fuera de la empresa, debo mantener la confidencialidad frente a los hechos de los que yo tengo conocimiento. Entonces está obligado a guardar reserva profesional, salvo los casos en que la ley lo ordene. La evidencia de trabajo en contador público son documentos privados y no esa reserva, salvo los casos en los que lo prevé la ley. Podrá dar casos reales sin identificar de quién se trata. Cuando es catedrático, está obligado a mantener la reserva comercial, los libros, papeles y la información de otra persona a quienes haya prestado los servicios. Quiere decir que si llega la DIAN a pedir la información financiera, ¿la entrego o la reservo? La entrego. Es una entidad que realiza inspección, control y vigilancia, es decir, es una actuación legal. Yo no le puedo decir, no, es que la contabilidad es confidencial y yo no la voy a mostrar. No, porque llega con un acto, llega con una resolución y pues yo tengo que atenderlo y entregar la información porque me fiscaliza. ¿De acuerdo? La relación del contador público con la sociedad y con el Estado. Constituye una página de ética la presentación de documentos alterados, el empleo de recursos irregulares, el registro de títulos para la inscripción de contadores. El certificado final del examen expedido por el contador deberá ser claro, preciso y ceñido a la verdad. Para garantizar la confianza pública, cabe cumplir las disposiciones legales evitando actos
simulados o presentar su concurso para operaciones fraudulentas sin permitir la utilización de su nombre para encubrir a personas que ilegalmente ejerzan la profesión. Ya es un poco menos común, pero pues hay algunos colegas que prestan su tarjeta profesional y el que realiza el trabajo es otro. Es menos común, pero todavía por ahí esas prácticas pueden existir. Luego, si se les llegan a encontrar por el camino que hay que hacer, prácticas que hay que denunciar, que son prácticas que atentan y desacreditan la corporación. ¿De acuerdo? Yo pienso que todo el código va hilando hacia el mismo rumbo. Genero salvaguardas para mi trabajo, genero beneficios para el ejercicio de la corporación, genero mejores condiciones de trabajo. Todo está diseñado, digamos que para beneficiar, evidentemente, a las organizaciones. Digamos que la empresa es la primera beneficiada con un trabajo bien hecho, pero también me genera beneficios a mí porque me genera algunas situaciones que me evitan meterme en problemas, las famosas salvaguardas. Vamos a trabajar el tema de las salvaguardas, el tema de las amenazas, la procedencia de las salvaguardas. Nos va a acompañar nosotros aparte de cuando se está impartiendo y se está contrastando la realidad de nuestra sociedad con la academia. Surgen algunas preguntas, por ejemplo, cuando ustedes mismos nos preguntan a nosotros, sus docentes, ¿qué hacer? Si usted me habla aquí en el aula de que tenemos que comportarnos bien, pero miren lo que está sucediendo afuera. Me refiero a casos hípicos que tenemos nosotros de Colombia para el mundo, temas de corrupción, temas como de Brecht, temas como el universo seguro, temas como Interbolsa, temas de diferentes tipos, de diferentes connotaciones, pero todos con una realidad, y esa realidad es el fraude, esa realidad es la crítica, inclusive para nosotros los contadores públicos. Y entonces, haciendo esa reflexión, pues lo primero que podríamos decir es: busque dentro de usted mismo un concepto que se llama el deber ser. Cuando usted en la organización se ve presionado, ya lo vamos a ver, por diferentes amenazas, pero lo primero es busque dentro de usted mismo un concepto que se denomina el deber. Ese es el principio de las cosas. Seguidamente, entonces, usted no está solo. Usted, como profesional, usted tiene unas instancias que lo pueden ayudar. Y ya no les digo, se va a caer. Seguimos. Entonces, usted tiene unas salvaguardas. Y esas salvaguardas le sirven ¿para qué? Precisamente para que al enfrentar ese entorno usted tenga la suficiencia profesional y conceptual, claro, adicional de las personales para enfrentar esa situación. Entonces miremos qué amenazas podríamos tener. Pues el origen de las amenazas, desde luego, las debemos identificar, como lo decía el profe Jimmy al inicio de su charla. Pues estamos en un entorno cambiante, un entorno difícil, un entorno en donde la competencia, las nuevas formas de hacer negocios, la tecnología, pues van presionando a las organizaciones. Y por supuesto esas organizaciones también hacia nosotros, los auditores, los revisores fiscales, pues van creciendo también esa presión. Y entonces miremos qué tipos de personas. Lo primero es que usted, como auditor, antes inclusive
y aceptar un trabajo, usted debe realizar unos procedimientos que le permitan obtener un entorno, un conocimiento previo de organizaciones donde usted va o pretende ejercer un cargo de revisor fiscal o de auditoría. Es hacer unos conocimientos previos. Imagínese usted, como futuro revisor fiscal, llegar a una organización cuya razón social sea Escobar Gaviria y Rodríguez o Escuela Asociados. Pues muy seguramente, usted como que lo piensa, ¿verdad? Pues esa es la primera actividad, conocer el entorno donde está, conocer la empresa que pretende contratar. Y de ahí en adelante, el siguiente paso será entender esa organización y entender qué amenazas tiene. ¿Cómo qué amenazas se nos puede presentar? Pues la primera, amenaza de interés. Esa situación en la que nos ponen a elegir entre un deseo personal, una situación personal o el interés general. Nos lleva entonces, generalmente hay un interés financiero, generalmente hay algún hecho que presiona mi decisión personal frente a la decisión del común. Poseer acciones en una entidad, puede ser vendedor, distribuidor de su producto, y pues por supuesto una de las que más presiona, y aquí de una vez comenzamos a ir construyendo el tema de la incidencia, una de las que más presiona la independencia es la dependencia de los honorarios. Si es un cliente al cual usted considera que le paga bien y comienza el cliente a rebatirnos nuestro trabajo, nuestros comentarios, pues muy seguramente ya por ahí comenzamos a presionar nuestra independencia. ¿Por qué? Por el tema de los honorarios. Entonces el interés propio nos pone de cara a esas decisiones en que o es mi junio o es lo que yo deseo frente a lo que debe ser. Esa es la amenaza del interés propio. Hay una amenaza de autorrevisión y pues es aquella amenaza en la que por alguna u otra razón su juicio o su informe es criticado, es rebatido o a lo mejor lo revisa alguna persona que tiene algún grado de autoridad en la organización y pues le va a increpar, le va a controvertir y eso genera de todas maneras pues una amenaza. Entonces ese autojuicio además, o si vamos a desarrollar una revisión a un informe que realizó alguna persona que trabaja, si es el caso de una firma, que trabaja en otra sección. Me explico. Podría haber de pronto un informe sobre impuestos, un informe sobre deterioro, y llegamos nosotros por el desarrollo del encargo pues a tener que revisar ese informe que sabemos lo construyó otra persona o que lo construyó también. Entonces esa es la amenaza de autorrevisión y eso se nos está presentando todos los días, a diario. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Y muchas veces si no tenemos una evidencia suficiente, si no tenemos una evidencia que no pueda ser controvertida, pues entonces nos vamos a ver expuestos a esta amenaza de autorrevisión. Tenemos generalmente la amenaza de abogacía o de intermediación. Igual nosotros generamos muchas veces, por la fuerza de la costumbre, generamos relaciones con el cliente y siempre queremos permanecer con él. Y dentro de esa costumbre, por esa
por ese trato, pues siempre estaremos entonces dispuestos, ¿sí?, a defender el cliente en alguna posición. Se genera de una u otra manera como una cierta filiación, cierta afectividad que está desde luego presionando nuestro juicio. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos una permanencia en el cliente, 2, 3, 4 años, y a veces terminamos siendo un compañero más. Conocemos a todo el mundo nos conoce, y de alguna u otra manera hasta llegamos a veces a conocer los dolores y los pecados de los demás. Eso nos lleva a esa amenaza y consideramos al cliente como una parte de nosotros, además que si nos paga bien. Y ya tenemos entonces 2 amenazas. Por eso nosotros, dentro del desarrollo de nuestra profesión, dentro de la ejecución del área de auditoría, el área de revisoría fiscal, la enseñanza de esta cátedra, de las 4 áreas fundamentales de nuestra profesión, el área de auditoría es tal vez la que más exige de nosotros. ¿Por qué? Porque le exige al ser humano. Y por ende el ser humano, nosotros somos cambiantes, ¿cierto? La amenaza de intimidación. Allá en la realidad, muchas veces cuando usted tiene un juicio fundado, tiene un juicio bien documentado, pues a los clientes no les queda otro remedio sino expresarnos una amenaza sobre nuestra continuidad, una amenaza sobre el honorario. Y entonces muchas veces en la organización hay gerentes que le dicen a su auditor, lo digo, palabras textuales, no juegue con la cuchara. Y por supuesto, eso es una intimidación. Hay otras, no están aquí, por supuesto, me imagino, la reducción de honorarios, amenazar con revocarle el cargo, pero también hay otras ciertas amenazas de intimidación, ¿no? Cuando usted va a hablar con una persona, esa persona siempre vive de mal genio. La saluda, buenos días, ¿qué quiere? Le puede hacer una pregunta, depende. Cuando hay actitud hostil hacia el auditor, muchas veces no es que la persona sea de mal genio, sino que se pone de mal genio para que usted no le pregunte, para que usted no le cuestione. Y eso también es una amenaza de intimidación. Otras organizaciones, cuando va usted a hablar con el presidente de la compañía, pues hay alguien que es todavía más presidente de la compañía que la secretaria de presidencia. Ella es la que le pone la agenda, ella es la que le pregunta quién es usted, para dónde va, por qué. ¿Sí? Y si usted no tiene el verdadero empoderamiento que se necesita, ¿sí?, si no tiene esa condición personal, claro, la amabilidad, el buen trato, pero si usted no se empodera, tiene una amenaza. Y eso a diario lo vivimos. Si lo vivimos todos sin necesidad de ser revisores, auditores, por supuesto, pero lo vivimos. Entonces, fíjense ustedes el ejercicio personal que tienen que hacer. Bueno, podríamos quedarnos aquí todo un año hablando de este tema de las amenazas, pero igual, tranquilo, si usted tiene amenazas también tiene salvaguardas. Y vuelvo y recalco, primero busque el deber ser, busque los principios de nuestra profesión y busque ahí las salvaguardas antes de comprometerse con un trabajo,
¿sí? Que muchas veces uno para retirarse, porque las normas, las salvaguardas nos dan eso también. Si usted considera que un cliente no atiende por lo menos su recomendación, ¿sí? Si usted considera que un cliente no le brinda las garantías suficientes, considere la permanencia en el cargo. Pero muchas veces nosotros amarrados al horario, nosotros a veces amarrados al cliente, llevamos 15, 20 años en el cliente y somos un activo más, pues no, ya no vemos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa actitud de empoderamiento, esa actitud presente de todo lo que nos puede suceder. Entonces, tenemos las salvaguardas, y las salvaguardas pues hay unos tipos que son generales para todos los profesionales de la auditoría, y son esas salvaguardas que la profesión misma nos recomienda. Primero, pues, tenga usted una formación técnica, ¿sí? Tenga esa idoneidad suficiente para desempeñar su cargo. Si usted es idóneo, pues muy seguramente no podrá verse intimidado de una manera fácil. Actualícese. La protección del interés público es uno de los grandes hitos de nuestra profesión. Actualícese. Una persona que sabe, pues, tiene una gran ventaja sobre aquel terco o que no sabe. Como le decía el profesor Kimi, pues ya una vez salga usted, ahí llega el verdadero momento de comenzar la actividad. Pero nos toca estarnos actualizando. ¿Para qué? Para mantenernos, para evitar las amenazas. Y siempre mire esas normas relativas del gobierno corporativo. O sea, gobierno corporativo que regula las relaciones entre una organización y sus relacionados. Entonces, conozca los gobiernos corporativos. Si usted es funcionario de una firma, si usted es un funcionario independiente, un auditor independiente, pues mantenga también sus propias reglas y, por supuesto, las relaciones con el gobierno corporativo de su auditor. Conozca las normas profesionales, pues eso no hay que no hay que decírselo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Búsqueda al deber ser de las cosas. Conozca. Blíndese para que las amenazas no lo avasallen. Desde luego el trabajo de los revisores, pues tiene que ser objeto de revisión, ¿sí? Porque recuerden que el objeto de la revisoría fiscal, entre otras cosas, pues es ese, ¿no? Proteger la confianza de las personas, ¿sí? El aseguramiento de la información, o sea, que el usuario que recibe una opinión de un revisor fiscal pueda tomar una decisión realmente soportada por un dictamen que dice siempre la verdad. Entonces, tenemos que tener nosotros ese filtro para que nuestro trabajo sea hecho y revisado con la mayor calidad. Es ingente y es necesario, porque muchas veces nosotros, a pesar de la evidencia, seguimos prejuiciándonos. Muchas veces nosotros, lo que decía ahora el profesor Jimmy, vamos observando y nos vamos haciendo juicios, ¿sí? Que a lo mejor cuando vamos a obtener ya una evidencia mucho más contundente, pues nos damos cuenta que era simple una suposición. Entonces tenemos que, por supuesto, someter a revisión con objetividad nuestro trabajo. Por eso hoy en día que las normas, inclusive la Junta Central de Contadores viene haciendo visitas a los contadores, personas naturales, personas jurídicas, pues hay que tomarlo con beneficio inventario, porque es que eso es lo que lo va a proteger a usted, ¿sí? De esas amenazas, y eso es lo que va a darle mayor realce a nuestra profesión. Bueno, listo.
Están las salvaguardas creadas al entorno del trabajo, o sea, para aquellos auditores que pertenecen a una organización que presta servicios relacionados con la ciencia contable, pues entonces las firmas deben tener su propio catálogo de amenazas y por supuesto de salvaguardas. Las que veamos hoy no son las únicas, hay muchísimas más. Solo aquí pues mostramos algunas que son las que nos trae el código de ética, pero que sin lugar a dudas en cada cliente, cada encargo que es especial y único, pues habrá también un tipo de salvaguardas que a veces pues aquí no las tenemos. Se trata entonces de tener ese juicio profesional, esa experiencia, ese escepticismo para poder identificarlas, para poder valorar ese riesgo y por supuesto para poder darle una respuesta. Entonces a nivel de firma, pues la firma debe establecer entonces sus salvaguardas, sus códigos, difundirlos. Hoy en día la difusión de la información cobra una importancia máxima, porque pues se pueden tener los mejores códigos, se pueden tenerlos, profesar inclusive en un manual los valores más altruistas, pero si nadie los conoce, pues no sucede nada con ellos. Y entonces vamos a tener siempre las amenazas. Por eso las salvaguardas. Y que exista siempre un líder, no olviden, un líder que esté revisando nuestro trabajo constantemente, que esté cuestionándonos. Y por eso pues se requiere una alta dosis también de objetividad y de identidad con nuestra persona. Eso, pues digamos, era la muestra de las principales salvaguardas que trae el código. Nuevamente les reitero, no son las únicas, no son las que digamos nos limiten, y esa es una reflexión a la cual los invito. No es simplemente limitarnos a esas salvaguardas y a esas amenazas que vemos aquí, sino hay muchísimas otras que nos pueden estar afectando y que a lo mejor no están acá. ¿De qué depende? Insisto, depende de ese escepticismo, depende de ese deber ser de nosotros a la hora de evaluar el trabajo del equipo. Sobre todo ello que nos presiona, la independencia. Si ustedes ven todas estas amenazas, ¿qué presiona? Por supuesto, la independencia. Y ese es uno de los mayores de las mayores situaciones que a las cuales nos vemos nosotros enfrentados. La independencia. Entonces, pues de acuerdo con la ley 43, pues, la independencia se debe demostrar, ya no solo la independencia física, sino también esa independencia. Bien dicen que debe ser independiente, pero también debe hacerlo. Estar siempre consciente de que por cualquier detalle es tan sensible que se puede ver comprometida nuestra independencia. Por cualquier detalle, al fin y al cabo nosotros somos seres humanos y a veces somos subjetivos. A veces alguien pasa corriendo y nos pisa y terminamos. ¿Sí? ¿Qué culpa? ¿Tanto la persona lo hizo sin intención o no? Sin embargo, nosotros insistimos que fue una persona guacha. ¿Para qué nos pisamos? ¿No? ¿Usted sabe cuál fue la razón? ¿Usted sabe por qué? ¿Realmente sabe la verdad? Entonces, ahí está la objetividad y por supuesto que nos presiona la independencia. Actitud mental independiente todo el tiempo. Ese escepticismo profesional tiene que estar siempre presente en nosotros. Recuerden que
de nosotros, de nuestro trabajo, pues muchos usuarios toman decisiones sobre relacionarse con esa organización o no relacionarse. Entonces ya está nuestra responsabilidad, y el tema, por supuesto, de la independencia es crucial en el ejercicio de nuestro cargo. Así que no sé si tienes algún otro complemento para que podamos ir cerrando el tema. Vamos a plantear para finalizar como algunos escenarios, algunos casos, ¿de acuerdo? En la presentación que está en el video, digamos que es la nueva presentación de la parte 4A y 4B del Código de Ética de IPAC, que hace referencia a la independencia. Les decía que la versión 2018 tiene una parte que hace referencia puntualmente a la independencia, que ya está publicado, que ya está vigente a nivel internacional, que todavía no está incluida en la normatividad colombiana, que tiene un apartado A y un apartado B, que hace referencia a la independencia para encargos de auditoría y revisión, y el apartado B para otros encargos de aseguramiento, ¿vale? Entonces esa, digamos, que es la parte normativa que se incluye, que vuelve nuevamente a darle, o le da más bien, la incidencia y importancia a todos los temas de la independencia. Lo veíamos la diapositiva del tema de la independencia, pues nuevamente la independencia en los dos conceptos hacía referencia a la integridad y a la objetividad, que son prácticamente tres principios articulados. Entonces, vamos a proceder a circularles una serie de casos para que los lean. No sé si alcanza para un grupo de más o menos 5 o 6. Ya resolvemos. Quedan como 20 minutos. Bueno, ya proponemos algunos casos. Bueno, hemos abierto también primero el auditorio para preguntas. Procedemos a leer aunque sean unas 2 situaciones para hacer las consideraciones básicas que pueden encontrar. Entonces, dudas, preguntas, aportes. Casos, evidencias, experiencias, estadísticas. ¿No han visto nada? Casos de riesgo de perder la independencia, la objetividad en las empresas, en las organizaciones. ¿Lo han visto o no lo han visto? En sus trabajos. ¿Nunca han visto un revisor fiscal por ahí tomando decisiones? Diciendo, esa niña no me sirve. ¿No? ¿Nunca les ha ocurrido? Cambien el programa contable y por eso no se trabaja. La pregunta: como estudiantes podemos hacer una denuncia si vemos a un contador público que incumpla el código de ética. Claro, como ciudadano colombiano, pues yo, si tengo conocimiento de algún tipo de actividad ilícita, fraudulenta, delictiva, pues yo estoy en pleno derecho de hacerlo. Como contador soy una obligación. Como ciudadano tengo, digamos, la opción, pero si yo lo veo ya. Yo como estudiante, desde la formación personal, profesional y ética, pues si yo tengo conocimiento de una situación que atente contra mi profesión, la que estoy estudiando, que aún no la ejerza, pues debería ya generar para mí un cuestionamiento ético.
con la debida evidencia, ¿no? Pero, entonces, la pregunta es si para quien digita la información en una contabilidad hay alcance sobre esa información, que presumo, la pregunta puede ser fraudulento lo que está digitando y es consciente de lo que está haciendo. Entonces, digamos que la sanción disciplinaria es para el contador, porque la sanción disciplinaria consiste en la cancelación de la tarjeta profesional. Entonces, pues en ese orden de ideas, quien digita, dependiendo de su grado de formación, si no tiene formación como contador, pues no tendrá alcance en ese tipo de sanción. Si tiene formación como contador, tiene conocimiento, o si hace parte de un equipo de trabajo de si tiene conocimiento, participa. Depende del poder. Las escalas disciplinarias de cuestiones, las sanciones, digamos que están en la página de la Junta Central de Contadores, están descritas las sanciones y están descritas las actuaciones de los contadores de manera resumida, pero ahí está el alcance. El tribunal pues realiza como una verificación de antecedentes del caso y dependiendo de cada caso pues realiza la amonestación de acuerdo al criterio del tribunal, que va desde la amonestación, la sanción, la cancelación, depende del grado de gravedad de la situación ética y depende también, digamos, de los antecedentes, depende también del alcance, y hay una parte que tiene que ver también con la defensa técnica que realiza la persona que está denunciada, porque finalmente es actuación en derecho, entonces tiene que cumplir con los requisitos de derecho para que se cumpla. Entonces pueden encontrar ustedes el profesor que ha hecho una investigación al respecto, pueden encontrar la misma conducta con diferentes tipos de sanciones. Tiene que ver mucho como con el caso, con las evidencias, con los antecedentes de responsabilidad y eso permita el tribunal a la hora de realizar la sanción. Hay situaciones que uno las lee y dice que eso tendría que dar para cancelación, pues no ocurre así, digamos puntualmente, pero ustedes entran en vida y hay situaciones, digamos, que tienen un alcance penal. Uno se refiere a todo y dice, eso es cancelación de la tarjeta, no, hay una suspensión. Entonces depende de cada uno de los casos, de cómo nosotros resolvemos los sistemas. Cuando se presenta ilusión, o sea, sabiendo que estamos dentro de la ley, faltamos a la derecha o no está dentro de la ley. Cuando se presentan ilusiones, ese es un tema interesante. La ilusión y la evasión desde el punto de vista tributario es una situación bastante compleja. La ilusión en sí no es un incumplimiento legal. O sea, la ilusión en sí es una interpretación normativa. Es mi opinión personal, todos los vamos a dar su interpretación personal. Pues sí, mientras yo no sea quien propone la ilusión, no tengo ningún tipo de responsabilidad, asumiendo que soy, por ejemplo, el revisor fiscal o el auditor, ¿sí? O sea, que yo no sea quien haga esa recomendación, porque es que entonces, si yo soy quien hace la recomendación, pues estoy faltando al código de ética porque estoy perdiendo la independencia haciendo una recomendación. Entonces, considero que como auditor o como revisor fiscal, yo no puedo ser quien propone esa deducción, ¿sí? Que yo dentro de mi procedimiento de auditoría evidencie la elusión. Finalmente, en una auditoría de cumplimiento, si evidencio en la auditoría, lo que voy a evidenciar es cumplimiento, porque la elusión lo que hace es cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, yo no podría decir que tengo un hallazgo, si lo que hago es encontrar
una acción que cumple con la ley. Si yo tengo la prueba, pero la prueba debe ser contundente, en donde logre demostrar que esa elusión correspondió a una acción dolosa, yo debería proceder. Pero ahí es donde está la dificultad, encontrar la prueba que demuestre dolo en la actividad. Porque digamos que algunas de las situaciones que son comunes en las empresas, le pagan arriendo la bodega que es propiedad de la hija del dueño, una elusión tributaria, que muestre el dolo. La bodega es de ella, usted paga arriendo, y si no le paga arriendo a ella, tendría que pagar arriendo en otro lugar. Entonces demuestra que lo hizo con la intención de. Es complejo soportar. Legalmente diría yo, es difícil. No sé si es un poco me quiera, digamos que complementar. Me parece que es de las condiciones complejas. Muy interesante la pregunta, porque es ahí donde uno se encuentra con esa dicotomía fuerte, sobre todo en el ejercicio de la revisión fiscal, entre auditar y asesorar. Eso lo van a vivir, porque es de las actividades que pueden poner en riesgo su independencia constantemente. Traigamos un par de casos porque queríamos quedarnos hasta la lista de ustedes. Queríamos, aunque sea 1-5. Listo. Primera propuesta, vamos a ver. Juan Pérez es elegido como revisor fiscal de la entidad Valores SAS. Cumpliendo con sus funciones, realiza el dictamen de los estados financieros de la entidad, por lo cual el gerente no está de acuerdo con el revisor fiscal y le pide que se retracte. ¿Qué tipo de amenaza identifica en la actuación del gerente? Una amenaza de intimidación, ¿de acuerdo? ¿Qué salvaguarda tiene usted? ¿Lo haría o no lo haría? No, ¿cierto? No cambio el dictamen, listo. ¿Y cuál sería la salvaguarda? No, porque las revelaciones son hechas por el contador, usted es el revisor fiscal. Informar a la junta directiva, ¿cierto? Y una instancia más arriba. Claro, yo tengo unas salvaguardas en la ley a la hora de emitir mi dictamen. Entonces, la ley me genera desde el mismo código de ética la independencia y la autonomía para hacerlo, siempre que tenga la evidencia suficiente para sustentarlo. ¿Hasta dónde puedo llegar yo en esa situación? Hasta citar a la asamblea, una asamblea extraordinaria, reunir a todos los socios. Todas las posibilidades me da la ley. Incluso la ley me permite llamar la atención al juez. ¿Sí? La ley me lo permite como revisor fiscal. La empresa Econdor Limitada tiene un asesor jurídico, abogado titulado, quien además es contador público y cuenta con tarjetas profesionales vigentes en ambas especialidades. Dicho profesional en su calidad de contador tiene en la empresa el cargo de revisor fiscal. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, necesitamos saber si el revisor fiscal puede ejercer también la función de asesor jurídico o si existe alguna incompatibilidad para que ejerza las dos funciones. ¿No puede? ¿Por qué no puede? Hay un conflicto. ¿Qué hace el asesor jurídico?
asesora, ¿cierto?, respecto al cumplimiento de las normas o asesora respecto a un litigio o proceso jurídico. ¿Y qué hace como revisor fiscal? Asesora, revisor fiscal asesora. Bueno, depende del tipo de auditoría, pero investiga, sí, ¿vale? Verifica, certifica, dictamina el cumplimiento de la ley. Debe tener una total independencia. Pensemos en que como asesor legal comete un error o expone al cliente a algún tipo de riesgo. Después, como auditor, se tiene que autodenunciar. ¿Lo va a hacer? No. Hay conflicto de intereses, ¿cierto? No puede asesorar porque la asesoría recomienda y no puede quitarse un rol y ponerse el otro, porque en ese ejercicio va a comprometer la independencia.